estudiando una historia asombrosa, ¿no es así? Que es la historia del gran conflicto de los siglos. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estudiado hasta acá para retomar el hilo y al mismo tiempo repasar lo que hemos aprendido. Para empezar, hay una deidad, que esa deidad se la ha definido como una trinidad, porque en esta deidad hay tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en algún momento estas tres personas se reunieron. Sobre esto no hay un detalle, no hay una explicación. Esto se conoce como el misterio de Dios, el misterio de la piedad, que implica varias cosas que iban a suceder en el futuro, pero que fue trazado, planeado allá en la eternidad por estas tres personas. El Padre se comprometió en ser nuestro Padre, el Hijo en ser el Redentor y Salvador, y el Espíritu Santo tomó el papel de Consolador. Entonces, ellos determinaron crear el universo. Crearon las galaxias, los sistemas de planetas y todo lo que conocemos acerca del universo. Y también crearon varios mundos habitados y los ángeles. Dentro de la hueste angélica crearon a un ser principal, vamos a decir como un general, un comandante de los ejércitos angelicales, que era el director también de los coros angelicales, dicho sea de paso. Y este ser se llamaba por nombre Lucifer, que quiere decir portador de luz, el portaluz, era el significado del nombre Lucifer. Lucifer fue creado lo más parecido posible a la deidad. O sea, después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el ser más poderoso, más hermoso, más inteligente que había en todo el universo era Lucifer. Resulta que en cierta ocasión los miembros de la deidad se reúnen para consultarse acerca de la formación y la creación de esta tierra, este planeta en el que vivimos. Y como desde la eternidad cada persona en la deidad había tomado un rol o un papel, Cristo, quien era el Hijo de Dios, había sido determinado como el Redentor y el Salvador, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec desde la eternidad. Y Cristo jugaba un papel de segundo al mando. En la cadena de mando, de orden que hay en el cielo, el Padre tenía el primer papel, Cristo el segundo al mando, y el tercero era Lucifer. Y el Espíritu Santo hemos aprendido que no entraba en este orden jerárquico, de esta jerarquía no entraba el Espíritu Santo, y él compartía el trono con Dios el Padre. Entonces, Dios invita a Cristo. Imagino que Lucifer vio como Cristo entró a este concilio secreto en el que participaría solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde antes de eso ya Lucifer había cometido el error de empezar a fijarse en sí mismo, a admirar su belleza, y entonces también codiciaba un poco la posición de Cristo. Cuando Cristo fue invitado a este concilio secreto, que no se le informó a nadie de qué trataba, ni al mismo Lucifer, entonces Lucifer se llenó de celos y de envidia. ¿Por qué Cristo, si es tan parecido a mí, si se ve como yo, por qué Él fue invitado a este concilio y a mí me dejaron fuera? Entonces empezó a quejarse con los ángeles, empezó a murmurar y a decir que se había sido injusto, que se había cometido una injusticia hacia su persona, porque él no había sido invitado a este primer concilio secreto entre los miembros de la deidad. Así que si dividimos esta historia en etapas por concilios, diríamos que el primer concilio se celebró entre los miembros de la deidad, un concilio secreto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lucifer se puso celoso de Jesús porque Jesús fue invitado a este concilio de la Trinidad y Lucifer se dejó fuera. Después Lucifer empieza a sembrar dudas, descontento, está disgustado porque él cree que se ha cometido una injusticia hacia su persona, y entonces Jesús
cita a los ángeles y a Lucifer a un segundo concilio. Este fue determinado por Jesús. Esto lo hemos estudiado, hasta aquí lo hemos aprendido. Jesús se reunió con Lucifer y todos los ángeles. Y le explicó a Lucifer: mira, Lucifer, tú no tienes por qué ponerte celoso. La razón por la que yo asistí al concilio es porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros compartimos la deidad. Y Cristo, él hablando acerca de sí mismo, sí tenía derecho, por ser el creador y ser Dios mismo, a participar en la deidad. Y Lucifer, puesto que era una mera criatura, un mero ángel, no podía participar en los secretos del infinito. Pero Lucifer no le gustó esta situación, no lo aceptó, no la entendió y seguía enemistado con Jesús. Por eso fue necesario que se hiciera un tercer concilio. Esta vez, ¿quién estaba al frente de este tercer concilio? Dios el Padre. Muy bien, Dios el Padre ahora cita a todos los seres inteligentes que moran en el cielo, incluido Jesús, incluido Lucifer y toda la hueste angélica, y en presencia de Lucifer y de todos los ángeles, Cristo es invitado a sentarse al lado del trono de Dios el Padre. Jesús se sienta a la derecha del Padre, en el mismo trono de la deidad, y dice que el ser eterno que existía por sí mismo los cubrió a ambos. ¿Ese ser quién era? El Espíritu Santo. Muy bien, ya ustedes tienen la historia en su mente trazada. En este tercer concilio, Dios el Padre, en presencia de todos los seres inteligentes en el universo, presentó cuál era su designio, su voluntad acerca de la persona de Cristo. Que Cristo era igual a Él, que poseían los mismos atributos, la misma autoridad, y que donde Cristo hablara tenía que ser respetado como si estuviera el mismo Padre en persona allí. Que no había diferencia entre Él y el Padre en cuanto a divinidad se refiere. Entonces, ¿cómo tomó esto Lucifer? Con algunas dudas y rencores en su corazón, aceptó la voluntad de Dios el Padre. Y después que el Padre pronunció estas palabras en presencia de todos los seres inteligentes, todos los ángeles, incluido Lucifer, se postraron, adoraron y aceptaron la voluntad de Dios el Padre. Y por mucho tiempo todo permaneció tranquilo. Lucifer volvió a cantar, a adorar a Cristo, a adorar al Padre, a adorar a la deidad, y aceptó la voluntad y los planes de Dios. Sin embargo, dice que en su corazón se libraba un feroz conflicto. Ella usa esta palabra, un feroz conflicto, una batalla entre los sentimientos de celos, de rencores y de envidia hacia Cristo, y el deseo de que todo siguiera en orden, en paz, en lealtad a Dios el Padre. Por mucho tiempo permaneció así. Pero de pronto, un día, sin más allá, sin nada menos, Lucifer desistió, renunció al cargo y se marchó. Del puesto que lo ocupaba se fue. Cristo, me imagino que lo vería cuando él se retiró y se fue, y empezó a hacer literalmente una campaña política en contra de Cristo y en contra de Dios el Padre. Principalmente en contra de Cristo, porque los celos y la envidia de Lucifer eran ¿hacia quién? Cristo. Hacia Cristo Jesús. Muy bien, entonces Lucifer abandonó su puesto, se trazó una estrategia en su mente y empezó a poner en ejecución ese plan. Empezó a sembrar cizaña en las mentes de los ángeles. Él presentaba sus ideas, luego buscaba que los ángeles expresaran esas mismas ideas que él mismo había infundado, y procuraba hacer ver a la vista de los ángeles, de los otros, que estos ángeles también pensaban igual que él. Y empezó a engañar, a usar falacias, mentiras, cosas que Dios no puede hacer, no puede utilizar. Entonces, él se trazó esta estrategia. Después, durante un tiempo, mientras Satanás hacía esta campaña política en contra de Cristo, no se nos dan todos los detalles, pero dice que por largo tiempo Dios soportó a Lucifer. Y se hicieron tantos los intentos posibles que puede pensar Dios. Estamos hablando de Dios. Su paciencia fue infinita y su misericordia infinita para con Lucifer. Se hicieron todos los intentos posibles. Quizás Dios el Padre volvió y habló con Lucifer.
Quizás Cristo volvió y lo llamó. Los ángeles dice que lloraron. Los ángeles leales a Dios, que permanecieron leales y no se dejaron confundir por Lucifer, lloraron y le rogaron que desistiera de este plan. Ahora, después que durante un largo tiempo se hizo todo lo posible por rescatar a Lucifer, después que se le presentó toda la situación y se le aclararon todas las dudas, para que Lucifer no tuviera ninguna duda, y todos sus planteamientos en contra de Dios, que por lo general eran dos, voy a recordar cuáles eran esos dos argumentos de Lucifer. El argumento número uno es: nosotros los ángeles somos absolutamente perfectos, no podemos pecar, somos impecables. Nosotros, como seres tan inteligentes y absolutamente perfectos, somos infalibles. Pecar es imposible para nosotros los ángeles, tanto como lo es imposible para Dios. Por lo cual nosotros los ángeles no necesitamos una ley que nos rija, que nos controle. La ley de Dios es innecesaria. Ese era el primer planteamiento de Lucifer. Es innecesaria porque nosotros los ángeles no podemos pecar. Eso creía Lucifer. Y esa idea se la presentó a los ángeles, y los ángeles, muchos le siguieron, cerca de la mitad de los ángeles se engañaron y decían: bueno, Lucifer tiene razón, es verdad que aquí nunca hemos cometido un error, nunca hemos fallado, es verdad que esa ley está innecesaria. Quizás para los otros mundos que son seres inferiores a nosotros, los otros mundos sí quizás necesiten una ley, pero nosotros no necesitamos una ley. Ese fue el primer punto. El segundo punto: Cristo y yo tenemos igualdad. ¿Por qué Cristo fue preferido? Dios hace favoritismo con Cristo. Se ha cometido una injusticia, se han violado los derechos de los ángeles, mis derechos. Y yo propongo que para que esta injusticia del gobierno de Dios termine, me propongan a mí, a Lucifer, como que me den el puesto de Cristo. Que yo también tenga acceso a los secretos y a los planes secretos de la deidad. Que no se guarde ese misterio, ese secreto contra nosotros. Que nos lo expliquen. ¿Por qué Cristo es preferido? ¿Por qué yo no puedo estar en ese lugar? Ese era su segundo punto. Su ataque era acerca de la divinidad, la verdadera posición y deidad de Cristo. Entonces, con esos dos argumentos, Lucifer logró engañar a cerca de la mitad de los ángeles. Y cuando a Lucifer por mucho tiempo se le soportó y se le logró explicar los detalles de sus pensamientos, a dónde conduciría ese pensamiento, y él quedó convencido de que no tenía razón, que sus argumentos en contra del gobierno de Dios eran injustos, no tenían un fundamento sólido, eran falacias, eran inventos en su cabeza. Cuando él quedó convencido y quedó claro acerca del futuro que le esperaba, si persistía en ese error, entonces, haciendo una clara distinción en su mente entre el bien y el mal, comprendiendo a cabalidad la naturaleza de sus sentimientos y de sus pensamientos, cuando él decidió persistir en esos malos pensamientos, entonces cometió el primer pecado en la historia de la humanidad, del universo, no de la humanidad, del universo entero. En la historia del universo, Lucifer fue el primer pecador. Cometió una transgresión a la ley. Porque el pecado es, según 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. La hermana de White, en el Espíritu de Profecía, nos explica que esta es la única definición de pecado. Y se transgrede la ley. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que se le cuenta como pecado a quien, sabiendo la distinción entre el bien y el mal, persiste en obrar el mal. Así que cuando Lucifer comprendió a plenitud cuál era la distinción entre el bien y el mal y persistió en el mal, entonces a esa altura fue que cometió pecado y transgredió la ley de Dios. Y entonces pasó de convertirse, de llamarse Lucifer, el portador de luz, a convertirse entonces en Satanás, que quiere decir el adversario de Dios y de todo ser vivo inteligente que ame a Dios.
Él es el adversario. Respecto a esa palabra, les explicaba que la palabra Satanás no es una mala palabra. La palabra Satanás quiere decir eso, adversario. Por ejemplo, si ustedes van a la Biblia y recuerdan la historia de Balaam y la burra que le habló, y dice que el ángel de Jehová se paró frente a él con una espada como adversario contra él. ¿Sabe lo que dice el hebreo? En realidad, se paró frente a él como Satán. Y usted dice, el ángel de Jehová no es Cristo, como Satán. Eso es lo que significa el término hebreo adversario, que en español la Reina Valera traduce, se paró como adversario contra Balaam, y en medio del camino, que el asna lo vio, pero Balaam no lo vio. Él se paró, dice que como adversario, el texto original en hebreo dice como Satán, como un Satanás, porque Satanás es como tal una aptitud, una forma, un acto, una forma de pararse, como adversario, como enemigo. Eso es lo que quiere decir la palabra, enemigo. Por eso que el nombre original de Satanás no es Satanás, eso es lo que lo describe a él, por la función que estaba desempeñando desde que se rebeló contra Dios. Por eso se le llama Satanás, pero en realidad su nombre es Lucifer. Ese es su verdadero nombre, el que le colocó Dios. La actitud que optó por tener, el paso que dio al convertirse en adversario y enemigo de Dios, es lo que le convierte en Satanás. ¿Entienden esto? Entonces, vamos a estudiar el día de hoy acerca de la última oportunidad para los ángeles. Porque aunque ya Lucifer se había convertido en Satanás, aunque ya Lucifer se había pecado y había violado la ley de Dios, y ya entonces Lucifer estaba perdido y ya se le había acabado todas las oportunidades y ya no había forma de recuperarlo ni de salvarlo, estaba totalmente perdido para siempre. No sucedía lo mismo con los ángeles que estaban siguiéndole a él. Esos ángeles todavía no habían comprendido las cosas como las comprendió él. Ya Lucifer había entendido a cabalidad la naturaleza de sus sentimientos y de sus pensamientos, que no tenía razón. Pero los ángeles que le seguían realmente pensaban que Lucifer sí tenía razón, que Dios estaba cometiendo una injusticia, que la ley de Dios era innecesaria. Esos ángeles tristemente estaban engañados y todavía en su ceguera, en su inocencia, porque estaban siguiendo ciegamente a Lucifer y habían sido engañados, todavía no entendían esos pensamientos, esos sentimientos, y todavía no habían transgredido la ley de Dios, todavía no habían pecado. Todavía la gracia y la misericordia se extendía para ellos. Vamos a estudiar acerca de eso. La última oportunidad para los ángeles. Vamos a ver cuándo se le acabó esa oportunidad a los ángeles. La cita que voy a leer a continuación está en Historia de la Redención, página 16, párrafo 1. Dice así: los ángeles leales, escuchen esto, los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos. O sea, Dios los creó, Dios tiene el poder para deshacer lo que hizo. El que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y de una manera señalada castigar su audacia y su terrible rebelión. Ese era el pensamiento de los ángeles leales. Ustedes están jugando la existencia, no se rebelen en contra de su creador. Tenían temor, tenían miedo y lloraban. Le lloraban a esos que eran sus amigos, que se arrepintieran. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como él mismo. Exhortaron a los rebeldes que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer. No escuchen a Lucifer. Ya sabían que Lucifer estaba perdido, ya se había convertido en Satanás. Y le rogaba entonces a los que iban a ser futuros demonios, ángeles todavía, no le hagan caso a Lucifer, no lo escuchen. Dice, y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Corran a donde está Dios, arréglense con él. Eso era lo que le pedían los ángeles leales.
Patriarcas y Profetas, página 18, párrafo 2, dice lo siguiente. Los ángeles leales volvieron a instar a Satanás y a sus simpatizantes a someterse a Dios. Les presentaron los resultados inevitables en caso de rehusarse. El que los había creado podía vencerlos y castigar severamente su rebelde osadía. Ningún ángel podía oponerse con éxito a la ley divina, tan sagrada como Dios mismo. Advirtieron y aconsejaron a todos que hicieran oídos sordos a los razonamientos engañosos de Lucifer, porque era un ser demasiado inteligente. La mejor opción era no escucharlo. E instaron a él y a sus secuaces a buscar la presencia de Dios sin demora alguna y a confesar el error de haber puesto en tela de juicio la sabiduría y la autoridad divinas. Patriarcas y Profetas, página 18, párrafo 3. O sea, en la misma página, la página 18, ahora el párrafo 3 dice: muchos, escuchen esto, del bando de los ángeles que estaban aliados a Lucifer, de ese bando que estaba en contra del gobierno de Dios, dice lo siguiente: muchos estaban dispuestos a prestar atención a este consejo. O sea, se conmovieron por los ángeles que les rogaban. Ellos se conmovieron. Estaban dispuestos a prestar atención a este consejo, a arrepentirse de su desafecto y a pedir que se le admitiera en favor del Padre y del Hijo. Pero Lucifer, escuchen esto, Lucifer tenía otro engaño preparado. Ahora vamos a escuchar cuál era ese otro engaño. El poderoso rebelde declaró entonces que los ángeles que se le habían unido habían ido demasiado lejos para retroceder. ¿Escucharon eso? Y hoy trabaja con la misma mecánica. Él no ha cambiado su filosofía. Cuando una persona ha pecado y a veces ha caído en las garras de Satanás, él le infunda el pensamiento y el sentimiento destructor de que ya Dios no tiene perdón para ellos, que ya no hay oportunidad de salvación. ¿Con qué cara tú vas a ir a orarle a Dios? ¿Con qué cara tú vas a ir entonces a pedirle a Dios que te perdone? ¿Entienden? Ese mismo pensamiento se lo infundó a los ángeles antes de que cayeran. Le dijo: ya es demasiado tarde, no pierdas tu tiempo, Dios no te va a perdonar. Dice: el poderoso rebelde declaró entonces que los ángeles que se le habían unido habían ido demasiado lejos para retroceder, que él estaba bien enterado de la ley divina y que sabía que Dios no los perdonaría. Y era fuerte la tentación, porque estábamos hablando de lo que ya hemos estudiado hasta aquí, del que después de Cristo era el primero en comunicar a todos los seres inteligentes cuál era la voluntad de Dios. El que más cerquita estaba del trono de Dios y conocía a la perfección la naturaleza de la ley de Dios. Entonces, de este ser venía entonces esta declaración: Dios ya no los va a perdonar. Así que mejor sigan con nuestra causa, pero no se echen atrás porque es demasiado tarde. Y se echan atrás, ni se van a quedar con Dios ni se van a quedar conmigo. ¿Escuchan el engaño? Sigue diciendo: declaró que todos aquellos que se sometieran a la autoridad del cielo serían despojados de su honra y degradados. En otras palabras, Dios los va a destruir. En cuanto a él se refería, ahora escuchen esta aclaración de la hermana White, en cuanto a él se refería, estaba dispuesto, o sea, la posición de él, en cuanto a él se refería, estaba dispuesto a no reconocer nunca más la autoridad de Cristo. O sea, ya él había transgredido la ley, ya estaba más allá de la oportunidad de ser rescatado. Dice: para mí, en mi caso, yo no sé ustedes qué van a decidir, decídanse, si van a aventar a Dios, ya él no los va a perdonar, pero si es por mí, que Dios se olvide de mí, porque más nunca voy a reconocer la autoridad de Cristo. Eso fue lo que él dijo. Sigue diciendo: manifestó que la única salida que les quedaba a él y a sus seguidores era declarar su libertad. O sea, no estén indecisos. Quédense conmigo, declaren su libertad, ustedes son libres, y olvídense de Dios. Dice: declarar su libertad y obtener por medio de la fuerza, escuchen esto. ¿Qué significa para ustedes fuerza? No
Guerra. Esto es guerra y batalla con lo que venga. Dice, obtener por medio de la fuerza. Ya aquí esta batalla, que es la que próximamente se aproxima, la vamos a estudiar, no es una batalla de palabras y de argumentos, porque hasta este momento, eso es lo que ha estado pasando. Hasta este momento, ¿cuántos concilios no se han hecho? ¿Cuántos debates? ¿Cuántas batallas de labios? ¿Ve? De razonamientos, Dios argumentando, Satanás argumentando, campañas políticas. Ahora, cuando él dice aquí que hay que declararse libres del gobierno de Dios y obtener por medio de la fuerza los derechos que no se les quiso otorgar de buen grado. O sea, no nos quieren reconocer lo que estamos pidiendo, bueno, hay que ejercer la fuerza ahora. Eso es guerra cuerpo a cuerpo. Hablando de la naturaleza y la forma que tengan los ángeles y su forma de poder y de batallar, eso no lo sabemos porque no se nos ha revelado. Sabemos algunas vagas cosas, una cita por acá y otra cita por allá, que dice algunas cosas acerca de los ángeles. Su naturaleza es de fuego, poder, energía, son seres espirituales, pero no tenemos idea de cómo fue esta batalla. Pero él estaba sugiriendo aquí una guerra de fuerza, probar fuerza. Hasta dónde llegó la demencia de Lucifer, considerar que podría enfrentarse con Cristo y vencer a Cristo, a su propio creador. Perdió la batalla. No, perdió la cabeza. La cabeza la perdió también. Historia de la Redención, página 16, párrafo 2. Historia de la Redención, página 16, párrafo 2, dice lo siguiente. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y a arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometían a la obediencia servil, se los despojaría de su honra y nunca más se les confiaría su excelsa misión. Los engañó. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, y que el Señor no los perdonaría, y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. La última cita que les voy a leer está en Patriarcas y Profetas, página 19, párrafo 1. Escuchen esto que es sumamente interesante. Patriarcas y Profetas, página 19, párrafo 1. En lo que concernía a Satanás mismo, escuchen esto, en lo que concernía a Satanás mismo, y aquí la hermana Juay va a hacer una explicación aclaratoria. Era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder. O sea, en cuanto a Lucifer, es verdad que ya estaba perdido, ya no había oportunidad para él. Dice lo siguiente, pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. O sea, los ángeles que le seguían todavía tenían oportunidad. Para ellos el consejo y las súplicas de los ángeles leales abría una puerta de esperanza. Y si hubieran atendido la advertencia, podrían haber escapado del lazo de Satanás. Pero permitieron que el orgullo, el amor a su jefe y el deseo de libertad ilimitada los dominasen por completo. Y los ruegos del amor y la misericordia divinos fueron finalmente rechazados. Y ahí fue entonces cuando también los ángeles que estaban del bando de Lucifer también cometieron ¿qué cosa? Pecado. Porque rechazaron la última oportunidad. Hasta ahí no tuvieron oportunidad. Y se convirtieron entonces en demonios. A esta altura entonces ya era necesario entonces que el cielo fuera limpiado. Que el cielo fuera limpiado de toda esta rebelión. Entonces ya sabemos cuál fue la última oportunidad para los ángeles. Esto fue lo que aprendimos el día de hoy. Ahora, en el próximo estudio del próximo sábado, vamos a estudiar acerca de la abierta rebelión. Así se titula el próximo tema, abierta rebelión, donde cada cual, el cielo se ha polarizado.
dos polos. Los que defienden a Cristo y al Padre y el gobierno de Dios con sus ángeles leales, y por otro lado está Lucifer, ya Satanás, con todos sus demonios, y están conviviendo ahí en el cielo. Vamos a estudiar acerca de la abierta rebelión y las implicaciones y la vindicación final. O sea, las implicaciones para el universo entero de esa rebelión abierta y la vindicación final, cómo finalmente Dios se propone vindicar su honor, porque hasta ahora se ha colocado en la posibilidad de ser malentendido y tergiversado, porque Dios no ha actuado en relación a lo que está haciendo Lucifer, hasta ese entonces, hasta donde llevamos la historia. Vamos a ver por qué razón Dios ha permanecido por tanto tiempo en tolerancia a este asunto. Vamos a ver las implicaciones que hay en este conflicto y cómo se propone Dios vindicar su nombre finalmente ante el universo. Ese va a ser el próximo estudio. Y más adelante vamos a ver la historia del último concilio en el cielo, el último concilio, la guerra en el cielo y la expulsión final de Lucifer y sus rebeldes. Y después, más adelante, un tema que se titula Recapacitando demasiado carne, donde vamos a escuchar que después de ser expulsado, Lucifer quiso ser reintegrado al cielo. Y más adelante entramos en escena la raza humana. Pero bueno, todo paso a paso. No se pierdan los próximos estudios. Que Dios les bendiga. Amén.